Y luego de varias horas de espera, por fin se concretó la llegada a Guatemala de Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, presunto responsable de la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral el 9 de julio del año 2011. El reloj marcaba las 0 horas con 55 minutos cuando la aeronave de la Policía de Colombia tocó suelo guatemalteco. 4 policías de aquel país y 2 agentes de la Interpol custodiaban a Alejandro Jiménez, alias El Palidejo. Al tocar suelo guatemalteco, lo que procede es hacer efectiva la captura que pende en su contra por parte de la autoridad competente, en este caso los fiscales que llevan el caso, la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario para todo el tema de su resguardo. El Palidejo descendió del avión y de forma inmediata fue capturado por las fuerzas de seguridad guatemalteca. Posteriormente fue presentado ante los medios de comunicación. El titular de la cartera del Interior resaltó que El Palidejo es buscado por varios países por delitos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero. Fuentes de la policía colombiana revelaron que El Palidejo iba a ese país huyendo de la justicia y para hacer contactos con narcotraficantes colombianos. Bueno, la verdad es que otros países lo reclaman, pero la alerta más importante que había a través de Interpol era la de Guatemala por la vinculación que se le hace en autoría intelectual en el atentado que le costó la vida al cantautor argentino Facundo Cabral. El traslado de Alejandro Jiménez de Colombia a Guatemala ocurrió luego de que las autoridades guatemaltecas se comprometieran a garantizar los derechos constitucionales del detenido con las autoridades costarricenses, quienes habían externado su preocupación por la aplicación de la pena de muerte en contra del Palidejo, originario de Costa Rica. A la 1 de la madrugada, con 11 minutos, el vehículo del sistema penitenciario salió de la Fuerza Aérea Guatemalteca, transportando al presunto responsable de la muerte de Facundo Cabral bajo fuertes medidas de seguridad hacia la torre de tribunales. Con imágenes de Roberto Mota, reportó para Noticiete, Cindy Martínez. Luego de comparecer ante el juez de turno, El Palidejo fue enviado a la cárcel de Fraijanes 1 a la espera de que el juzgado quinto de instancia penal que conoce el asesinato de Facundo Cabral comience el proceso en su contra. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada de este miércoles cuando Alejandro Jiménez, alias El Palidejo y presunto autor intelectual de la muerte del cantautor Facundo Cabral, ingresaba al sótano de la torre de tribunales, en donde el juez de turno le informaría el porqué de su captura. Aproximadamente 1 hora tardó el procedimiento de fichaje y documentación y finalmente inició la audiencia donde el Ministerio Público mostró las investigaciones en torno al asesinato del cantautor argentino. El juez de turno, Juan José Lemus Chacón, indicó que Jiménez es acusado de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y encubrimiento propio, por lo que ordenó su traslado a la cárcel de máxima seguridad Fraijanes e indicó que el juzgado quinto de instancia penal será el encargado de definir fecha y hora para que Jiménez rinda su primera declaración. En torno a las preguntas efectuadas al Palidejo, esto respondió. Don Alejandro, ¿cómo ha tenido comunicación con Henry Fariñas? ¿Se va a entender? Claro. ¿Usted es inocente, es culpable? ¿Nos puede informar cómo está esta situación? Señor Jiménez, ¿aceptará usted la defensa de Guatemala? Jiménez. Ahí veremos a ver en el transcurso del día, de mañana. ¿Usted puede decir defensa asignada? Regáleme un segundo. Regáleme un segundo. Ahí en es... ¿Inocente o culpable? Inocente. ¿Usted conocía a Henry Fariñas? Eso lo hablaremos después. A las personas que están procesadas aquí en Guatemala, que son 4, ¿las conocía? Primera vez que vengo a Guatemala. Por este caso, 4 personas más, presuntos autores materiales del asesinato de Facundo Cabral, enfrentan juicio por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y conspiración. Con imágenes de Axel López y Danilo Peñate, reportó para Noticiete, Dulce Rivera. Tras su arribo, Jiménez fue trasladado a tribunales de justicia donde compareció ante un juez de turno. Su traslado se efectuó bajo fuertes medidas de seguridad.
Patrullas de la Interpol y de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil resguardaron el vehículo del sistema penitenciario, donde fue trasladado hacia el centro carcelario Fray Janes el costarricense Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, a quien el Ministerio Público de Guatemala señala de ser el autor intelectual de la muerte de Facundo Cabral el pasado 9 de julio. A las 3 de la madrugada con 45 minutos el Palidejo ingresó a Fray Janes 1, donde un juez ordenó que deberá guardar prisión previo a rendir su primera declaración. En tanto, el ministro de Gobernación se refirió a las condiciones en las que permanecerá el Palidejo. No, hemos preparado un lugar en donde tenga todas las seguridades y todas las garantías de su integridad física, mental, para que pueda estar sin ningún problema, ¿verdad? Las medidas de seguridad que implementaron para resguardar la vida del presunto responsable de la muerte de Cabral forman parte del compromiso de las autoridades guatemaltecas hacia las autoridades costarricenses. Sí, por supuesto, hay un compromiso, en el caso es un compromiso de Estado, de todas las autoridades y las instancias que tienen la responsabilidad de la administración de justicia y el resguardo de su persona en su integridad física y mental a través del sistema penitenciario. De esa forma concluyó la jornada intensa para Jiménez, quien era buscado por la justicia guatemalteca desde octubre de 2011, cuando se giró la orden de captura en su contra. Con imágenes de Roberto Mota, reportó para Noticiete, Cindy Martínez. Ante el arribo de Alejandro Jiménez al centro de detención Fray Janes 1, el sistema penitenciario redobló las medidas de seguridad en el lugar para garantizar la integridad física del costarricense. Esto en cumplimiento del compromiso adquirido con autoridades de aquel país. Debido a la expulsión de territorio colombiano en la noche del martes, la madrugada del miércoles, el costarricense Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, arribó a Guatemala para su debido proceso. Ante ello, el sistema penitenciario informó que la seguridad ha sido fortalecida en el centro de detención Fray Janes. Han sido fortalecidos, esto obviamente por el caso donde se está ligado a un procedimiento de alto nivel a nivel nacional, de un alto impacto. Esto es un perfil que encaja en lo que son los perfiles que tienen recluidos en centros de detención que son ubicados para reos de alto impacto social, que son reos vulnerables o reos de alta peligrosidad. Alejandro Jiménez tiene los mismos beneficios que la ley permite para todo privado de libertad. Pero en el caso específico del perfil de un reo ligado a un proceso de alto impacto, los protocolos de seguridad son mucho más estrictos. Con estas medidas no se están violentando los derechos humanos, sino fortaleciendo los protocolos de prevención para salvaguardar la integridad física en casos específicos. En este caso, las visitas es parte de las posibilidades, parte de los beneficios que tiene cada uno de los privados de libertad, obviamente con los controles meritorios, en este caso de registro, de conocimiento y obviamente de supervisión. Fray Janes tiene en la actualidad 143 reos, donde la mayoría de privados de libertad son monitoreados las 24 horas del día por elementos del sistema penitenciario, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala. Y según las órdenes del ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, la seguridad en todos los centros carcelarios se ha reforzado. Será mañana a las 8:30 horas cuando la juez Claudia González, a cargo del Juzgado Quinto de Instancia Penal, escuche la declaración de Alejandro Jiménez, acusado de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociaciones ilícitas, por ser el principal sospechoso de planificar el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral. Al parecer, un problema de procedimientos impidió su llegada este día a tribunales de justicia. Y mientras analiza la situación jurídica y el proceso por el caso Cabral, el abogado de Jiménez solicitó a las autoridades guatemaltecas garantías de seguridad para su defendido. La siguiente nota donde se nos amplía esta información ha sido mandada por la cadena hermana Repretel de Costa Rica.
Muy buenas tardes, colegas de Noti7 en Ciudad de Guatemala. Les saluda Gustavo Díaz desde San José, Costa Rica, para informarles que en las últimas horas ha sido bastante efectiva la comunicación que ha tenido Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, con su abogado y representante legal en Costa Rica, el licenciado Francisco Campos. Tanto así que se ha confirmado que en las próximas horas él va a estar viajando hasta Guatemala, en donde va a estar durante varios días representándolo, al menos en el inicio de este proceso judicial que a él se le sigue a partir de este miércoles. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones que nos dio el licenciado Francisco Campos. En realidad, hasta apenas ayer a las 11 de la noche nos dimos cuenta que el avión iba otra vez para Guatemala y en ese sentido tuvimos que volver a improvisar. Entonces, en ese sentido, o sea, la primera gestión que vamos a hacer es allá hablar personalmente con los abogados y empezar a organizar todo. Apenas estamos en ese proceso. El hecho de organizar todo, ¿a qué se refiere, licenciado? Quizás lo primero o la batuta que ya llevó usted en mente después de la conversación que tuvo con él. Es aplicar lo que ya se había planeado en Costa Rica, simplemente eso ya estábamos preparados, o sea, eso ya está listo. Entonces no tenemos que improvisar nada en ese sentido, simplemente garantizar de que la integridad de él estuviera bien, eso era lo que nos preocupaba a los medios del asunto, y esperar ahora el proceso para efectos de que va a ser una batalla dura. ¿Usted va a permanecer durante todo el proceso del juicio con él? No, señor, o sea, en el juicio sí, pero ya nada más, alistamos todo, nos devolvemos a Costa Rica, incluso por seguridad de uno mismo, y ya quedan los colegas bajo la dirección de aquí de Costa Rica trabajando para ese caso.